Muy buenos días, ingeniera Lourdes Ortegas. Me presento, soy Hilda Verónica Martínez González y pertenezco al grupo D. Nuestro tema a exponer el día de hoy son los ácidos carboxílicos y sus derivados. Nuestra tabla de contenido tiene lo que es el resumen, introducción, objetivos, nomenclatura, obtención, propiedades, derivados y conclusiones. El resumen de nuestro trabajo de investigación informativa se analizará la nomenclatura, obtención y propiedades tanto física como química de los ácidos carboxílicos y sus derivados de forma generalizada. Para ello aplicaremos la fórmula estructural de un compuesto, además la nomenclatura UPAC o común del mismo. Luego identificaremos las principales formas de obtención de los ácidos carboxílicos, en donde encontraremos diferentes métodos, que son la oxidación de alquil-benceno, oxidación de alcoholes, oxidación de alquenos, organometálicos con dióxido de carbono. En esta introducción, los ácidos carboxílicos se caracterizan por contener en su estructura un grupo carboxílico, lo cual es una combinación en su mismo átomo de carbono entre un hidroxilo y un grupo carbonilo. Esto se puede clasificar mediante al constituirse de enlaces al grupo carbonilo. Por lo general, estos suelen ser más reactivos que los ácidos. Además, su grupo carboxilo tiene a conferir un carácter polar a los ácidos, permitiendo la formación de puentes de hidrógeno en moléculas de agua y de ácidos carboxílicos. Objetivo general es analizar la nomenclatura, obtención y propiedades de los ácidos carboxílicos y sus derivados. Nuestro objetivo específico es aplicar la fórmula estructural y nomenclatura de ácidos carboxílicos y sus derivados, identificar las principales formas de obtención de los ácidos carboxílicos y sus derivados, demostrar las principales reacciones en que pueden intervenir los ácidos carboxílicos y sus derivados. Antes de entrar al tema, se puede decir que los ácidos carboxílicos ocupan un lugar importante dentro de la química orgánica, dado que sirve para la construcción de derivados relacionados como esteres y amidas. También son importantes en la síntesis de muchas moléculas. Algunos ejemplos importantes son ácidos cólicos, uno de los principales componentes de la bilis humana, y los ácidos alifáticos de cadena larga como el ácido oleico y ácido niloleico. Tenemos que son las nomenclaturas de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se nombran con la ayuda de la terminación oico o ico, que se une al nombre del hidrocarburo de referencia y anteponiendo la palabra ácido. Como un ejemplo tenemos lo que es el CH3, CH2, CH3 que es el propano, CH3, CH2, COH, ácido propanoico, propan más la terminación oico. Las obtenciones de los ácidos carboxílicos pueden prepararse utilizando los siguientes métodos, que son la oxidación de alquil-benceno. Los ácidos carboxílicos pueden obtenerse a partir del benceno, sustituidos con grupos alquinos por oxidación con pergamanato de potasio o dicromato de sodio. En lo que es la oxidación de los alcoholes primarios, pueden obtenerse por oxidación de los alcoholes primarios como reactivos. Pueden utilizarse el oxidante de iones, permanganato de potasio o el dicromato de sodio. Lo que es la oxidación de alquenos. La ruptura oxidativa de alquenos con oxidantes como permanganato de potasio, dicromato en medio ácido genera ácidos carboxílicos cuando el alqueno tenga un hidrógeno sobre el carbono. CP2, en ausencia del hidrógeno se forman cetonas y los alquenos terminales producen dióxido de carbono.
En lo que es el organometálicos del CO2, los reactivos de Grignard, organometálicos del magnesio, reaccionan con dióxido de carbono para formar las sales de los ácidos carboxílicos. Una hidrólisis ácida posteriormente permite la conversión de estas sales en el correspondiente ácido. En lo que son las hidrólisis de los nitrilos, los alcanos primarios y secundarios reaccionan con cianuro de sodio mediante mecanismos del tipo CN2 para formar nitrilos. Los hidrólisis posterior del nitrilo rinden ácidos carboxílicos donde deben emplearse aloalcanos con carbono menos que el ácido que desea obtener. La hidrólisis del nitrilo puede realizarse en medio básico generando un carboxilato que se protona en una etapa de acumulación final. Ya, las propiedades de los ácidos carboxílicos. Tenemos que son las propiedades físicas. Confieren carácter polar a los ácidos y permiten la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula de ácidos carboxílicos y la molécula de agua. La presencia de los átomos de oxígeno en el grupo carboxílico hace posible que dos moléculas de ácido se unan entre sí por puentes de hidrógenos dobles, formando un dímero cíclico. En lo que es la propiedad física tenemos lo que es el punto de ebullición. Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia de dobles puentes de hidrógeno. Lo que es, también es el punto de función. Varía según el número de carbono, siendo más elevado el de los ácidos fórmicos y acéticos al compararlos con los ácidos propiónico, butírico y valérico de 3, 4 y 5 carbonos. Después de 6 carbonos, el punto de función se eleva de manera irregular. Lo que tenemos lo que son las propiedades químicas. Están determinadas por el grupo de carboxilo. Esta función consta de un grupo carbonilo y de un hidroxilo, donde el hidroxilo es el que sufre casi todas las reacciones, pérdidas del protón o reemplazo del grupo por otros grupos. Tenemos que la formación de hidrólisis de nitrilo. Los mejores reactivos para convertir los ácidos carboxílicos en cloruro de ácido son el cloruro de tionilo y el cloruro de oxalilo, porque forman subproductos gaseosos que no contaminan el producto. El cloruro de oxalilo es muy fácil de emplear porque hierve a 62 grados Celsius y se evapora de la mezcla de reacción. En lo que es la síntesis y empleo de cloruro de ácido, se convierte directamente en esteres mediante la esterificación de Fischer al reaccionar con un alcohol con catálisis ácidas. Lo que es la condensación de los ácidos de alcoholes, reduce los ácidos carboxílicos para formar alcoholes primarios. El aldehído es un intermediario en esta reacción, pero no se puede aislar porque se produce con mayor facilidad que el ácido original. Tenemos por último lo que es la reducción de los ácidos carboxílicos. Un método general para preparar cetonas es la reacción de los ácidos carboxílicos con dos equivalentes de un reactivo de organolitios. Tenemos que son los derivados de los ácidos carboxílicos. Forman una familia muy importante, tanto desde el punto de vista biológico como el de industrial. En esta unidad estudiarán estos compuestos y algunos de sus derivados, como los esteres o halogenuros de ácidos, los anhidridos y amidas. Tenemos lo que son los esteres. Proviene de los ácidos orgánicos y se forman cuando el átomo de hidrógeno del grupo funcional de los ácidos se constituye por un radical alquino.
tenemos lo que son los ácidos y los esteres. Esta sustitución ocurre cuando reaccionan un ácido orgánico con un alcohol. Lo que es la nomenclatura del ester. Para nombrar a los esteres se sustituye la terminación ico del ácido del proveniente por ato y al final se indica el nombre del radical alquino. Como tenemos aquí, el acetato de metilo es el nombre común y la nomenclatura sería tanoato del metilo. Otro ejemplo, tenemos lo que es el propinato de etilo. En la nomenclatura se podría decir que es propanato de etilo. Tenemos lo que es la obtención de los esteres. Se obtiene desde el ácido monocarboxílicos y alcoholes monovalentes. Se emplean en la preparación de bebidas refrescantes. Algunos de los más comunes son el acetato de etilo, que es el aroma de manzana, y el butirato de etilo, que es el aroma de piña, acetato de isomilio, es el aroma del plátano, y el nonilato de etilo, que es el aroma del membrillo. Tenemos lo que son los halogenuros de ácido. Se derivan de los ácidos orgánicos cuando se sustituye al radical OH por un halógeno. Su grupo funcional es COX y su representación general es R-COX. Tenemos lo que es la nomenclatura de los halogenuros de ácido. Para poder nombrar al final del halógeno, tenemos la nomenclatura de los halogenuros de ácidos. Para nombrar los halogenuros al final del halógeno se agrega uro, por ejemplo, el fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, y se indican enseguida el nombre del ácido del que proviene, sustituyendo la terminación ico por hilo. Por ejemplo, que tenemos el bromuro de acetilo, es el nombre común, y la nomenclatura sería bromuro de etanoilo. Tenemos lo que son los anhidridos de los ácidos carboxílicos. Son compuestos a los que en teoría se pueden considerar como el resultado de eliminar una molécula de agua a dos grupos carboxílicos. Ya, tenemos aquí, por ejemplo, lo que como anteriormente se dijo, que es para poder, se elimina una molécula de agua a dos grupos carboxílicos y se transforma en un H2O. Lo que es la nomenclatura de los anhidridos, para nombrar se indica la palabra anhidrido seguido del nombre del ácido del que provienen, como se muestra en estos ejemplos. Ahí está el nombre común de anhidrido acético en la nomenclatura sería anhidrido etanoico. Otro ejemplo tenemos anhidrido de fórmico, el nombre común, y la nomenclatura sería anhidrido metanoico. Tenemos lo que son las amidas. Producen un compuesto cuyo nombre genérico es amida. Las reglas UPAC indican que su nombre se hacen con el de hidrocarburo que tiene el mismo esqueleto de carbono, sustituyendo la O final por la palabra amida. Como en los casos que se ejemplifican, también se pueden utilizar el nombre del radical acilo, sustituyente la terminación hilo por la palabra amida. Tenemos aquí lo que es la metamina o formamida.
Está clasificada por primarias, secundarias y terciarias. En caso de las amidas secundarias y terciarias, se nombran primero los radicales sustituyentes terminados con el y luego del ácido carboxílico, cambiando la terminación oico por amida, como se muestra a continuación. En este caso tenemos un acetamida, metilpropilamida, etilmetilcetamina. Lo que es la nomenclatura, anteriormente se puede decir que al obtenerse por reacción los esteres de anhidrido y halogenuro de ácidos con amoníaco o amina, la hidrólisis de nitrilo en medio ácido básico conduce amidas. En caso que una amida esté unida a un ciclo, primero se nombra el ciclo como cadena principal, empleando la terminación carboxamida para nombrar la amida, y si tiene radicales, estos se anteponen al nombre del ciclo, como el siguiente ejemplo, que es una amida unida a un ciclo. Una obtención de las amidas, es necesario llevar a cabo la reacción como precaución, ya que si transcurre la hidrólisis total se obtiene el ácido carboxilo. Por otro lado, las poliamidas producen el de interés industrial. Puede obtenerse por calefacción de ácidos dicarboxílicos con diaminas. Lo que son las propiedades de las amidas indica que generalmente de naturaleza neutra con respecto a su capacidad de reacción en comparación con los ácidos o amidas de los que se derivan, y algunas de ellas son ligeramente resistentes a la hidrólisis. Las amidas simples de los ácidos carboxilo alifáticos con expresión de la formamida se encuentran en estado sólido a la temperatura ambiente, mientras que las amidas sustituidas de los ácidos carboxílicos alifáticos pueden ser líquidas, con puntos de ebullición relativamente altos. También se dice que son generalmente sólidas. Existen una gran variedad de métodos para la síntesis de las amidas. A continuación daré unos ejemplos de lo que son los ácidos carboxílicos. Bien, tenemos aquí lo que son unos ejemplos de lo que son los ácidos carboxílicos. Tenemos como primer ejemplo, tenemos lo que es un ácido metanoico o un ácido fórmico, que es como se representaría. Como anteriormente había mencionado, que los nombres de los ácidos carboxílicos se forman reemplazando la terminación O de los alcanos por oico y anteponiendo la palabra ácido, como se mostró aquí. En el siguiente ejemplo, tenemos que es un ácido 3-amino-2-secbutil-5, cloro 4-fenilhexanoico. Se reconoce primero que es el grupo de carboxílico, ya que el carbono que pertenece al grupo funcional también se cuenta y es el primero de la cadena, que sería en este caso, se empezaría de aquí. Ya, luego se reconoce lo que es la cadena principal. Luego se reconoce lo que le sustituye o radicales. Como ven, un halógeno que es un cloro, un grupo amino, un benceno que cuando es un radical toma el nombre de fenil, y un secbutil. El secbutil, debido a que es una cadena de 4 carbonos que se enlaza por un carbono secundario. Y de ahí ve el nombre, en la nomenclatura dice que va primero lo que es la palabra ácido, luego los nombres de los radicales en orden alfabético, por último el nombre de la cadena principal como la terminación oico, y quedaría lo que sería esta terminación.
en la que es la nomenclatura de ácido 3 amino, 2-butil, 5-cloro, 4-fenil hexanoico. En el carbono 3 tenemos que es un amino. En el 2 lo que tenemos un 6-butil. Y aquí lo que hacemos tenemos un cloro. Cuando tenemos que es un fenil que se reemplaza por NH2. Y como la cadena es de 6 carbonos, es un hexanoico. Aquí tenemos que hacer unos ejemplos sobre lo que son los derivados. Tenemos que hacer un olagenuro, un cloruro de propanolilo. Porque el nombre, como anteriormente habíamos dicho, que para poder nombrar a los queluros, al final se agrega un uro, en este caso es el cloro, se le agrega lo que es la terminación uro, y se indica enseguida el nombre del ácido del que proviene, sustituyendo, en este caso es un cloruro de proponoilo. En lo que es las amidas, tenemos lo que es un butanoamida. Para la nomenclatura se corresponde como base el nombre del ácido carboxílico correspondiente a cambiando la terminación oico por amida o carboxílico. En este caso lo que tenemos es un butano amida. En el esteres tenemos lo que es un propanato de metilo. Para la nomenclatura, estudia la terminación ico del ácido del que proviene por ato al final, se indica el nombre del radical alquino. Como tenemos aquí un propanato de metilo. En lo que es en el anhidrido, tenemos un anhidrido etanoico. Se indica la palabra anhidrido enseguida del nombre del ácido del que proviene, como se muestra allí. Tenemos un anhidrido etanoico. Nuestras conclusiones. Aplicamos la fórmula estructural y nomenclatura de ácidos carboxílicos y sus derivados. Identificamos las principales formas de obtención de los ácidos carboxílicos y sus derivados. Demostramos las principales reacciones en que puedan intervenir los ácidos carboxílicos y sus derivados. Nuestras recomendaciones serían enfaticemos con más profundidad el tema de los ácidos carboxílicos. Realicemos prácticas o proyectos para comprender de dónde se derivan y se obtienen estos ácidos. Estudiemos los derivados de los ácidos carboxílicos y aplicarlos para una mejor comprensión. Empleemos el conocimiento adquirido en el campo agropecuario. Y esta ha sido mi intervención al día de hoy. Muchas gracias.